El síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil, también denominado síndrome de Martin-Bell, es un trastorno de causa genética relacionado con el cromosoma X. Es por detrás del síndrome de Down, la causa más frecuente de discapacidad intelectual de origen genético. Se transmite hereditariamente y se produce por un cambio en el material genético de las células que impide generar adecuadamente la proteína necesaria para que el cerebro funcione. El nombre de síndrome de X frágil se debe a un estrechamiento del extremo distal del cromosoma X que aparecía en el cariotipo de los individuos afectados y que se denominó sitio frágil. Por eso optó por este nombre. El X frágil es consecuencia de un cambio o una permutación en el gen 1 de retraso mental del cromosoma X frágil. Cuando funciona con normalidad, el gen produce una proteína llamada proteína de retraso mental del cromosoma X frágil. Esta proteína es importante para crear y mantener las conexiones entre las células del cerebro y del sistema nervioso. La mutación hace que el cuerpo produzca demasiada, poca o nada de esta proteína, por lo que con frecuencia causa los síntomas del X frágil. Los enfermos del síndrome de X frágil presentan algunos síntomas comunes, como por ejemplo problemas de inteligencia, que van desde algunos problemas de aprendizaje hasta el de discapacidad intelectual grave, problemas emocionales y sociales, como la agresión en los niños o la timidez en las niñas. También problemas en el habla y el lenguaje, especialmente entre los adolescentes. Provoca dificultad para dormir. Otro síntoma pueden ser los problemas para establecer contacto visual y pueden tener infecciones con cierta periodicidad. También algunos casos presentan mareos y convulsiones. La perspectiva de vida de los niños con síndrome de X frágil son buenas cuando la enfermedad se diagnostica precozmente y los síntomas reciben atención médica adecuada. Una intervención temprana en los niños favorecerá que puedan llegar a desarrollar completamente todas sus habilidades. Además, este síndrome no afecta a la longevidad de las personas que lo padecen, ya que se ha comprobado que tiene una media de vida similar a la población no enferma. Aunque se dice que la esperanza de vida de los pacientes con síndrome X frágil es casi normal, se puede notar que tiene una reducción de 12 años respecto a la población normal. Se estima que la frecuencia de afectados es de 1 de cada 4.000 hombres y 1 de cada 8.000 mujeres. Además, 1 de cada 600 mujeres será portadora. La incidencia en la población será 1 de cada 4.000 varones estará afectado, 1 de cada 6.000 mujeres estará afectada, 1 de cada 250 mujeres será portadora y 1 de cada 700 varones será portador. Tratamiento. En la actualidad no existe tratamiento curativo. No existe un tratamiento único para el síndrome del X frágil, pero hay tratamientos que ayudan a minimizar los síntomas de la enfermedad. Las personas con X frágil que reciben la educación, los servicios terapéuticos y los medicamentos adecuados tienen más probabilidad de utilizar todas sus capacidades y habilidades. Incluso aquellos con una discapacidad intelectual o del desarrollo pueden aprender a dominar muchas habilidades de autoayuda. El manejo terapéutico de los individuos afectados consiste en 1. El tratamiento farmacológico de los problemas de comportamiento que afectan a la interacción social. Estos incluye los estimulantes, los antipsicóticos, los electrocardiogramas, entre otros. 2. Intervención educativa individualizada, dirigida a mejorar la capacidad de aprendizaje. Los servicios pueden incluir terapia para aprender a caminar, hablar e interactuar con los demás. La intervención temprana es importante. Para crear el mejor plan de tratamiento, las personas con X frágil, los padres y los proveedores de atención médica
deben colaborar estrechamente entre sí y con todos los que participen en el tratamiento y apoyo, que pueden incluir maestros, proveedores de cuidados infantiles, entrenadores, terapeutas y otros familiares. Aprovechar todos los recursos disponibles ayudará a tener éxito. Caso clínico. El paciente es un varón de 12 años de edad. A los 3 años presentó crisis de ausencias sin crisis epilépticas posteriores ni necesidad de tratamiento. Actualmente presenta un retraso mental moderado, dificultades en el aprendizaje, alteraciones conductuales severas en el espectro del autismo, déficit en el control de esfínteres y trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Tratado primero con metilfenidato sin mejoría y posteriormente y hasta la actualidad con antioxidantes y mejoría del trastorno. Además, presenta ansiedad social y fobias extremas a ruidos y animales, hipersensibilidad a sonidos, texturas y ciertos alimentos, así como dificultades en la masticación y vómitos secundarios. Articulaciones laxas, pies valgos que han precisado intervención quirúrgica y una importante alteración del sueño tratada con melatonina. No presenta alteraciones cardiológicas ni rasgos faciales característicos. El paciente posee un hermano mayor sano, pero tiene un primo segundo por la rama materna de 33 años de edad diagnosticado a los 13 años de síndrome X frágil, tras estudio genético. El síndrome de la X frágil se diagnostica con dos herramientas diferentes. La primera es la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y la segunda es la Southern blot. La reacción en cadena de la polimerasa es sin lugar a dudas la técnica más importante y revolucionaria en biología molecular, debido a que permite obtener in vitro millones de copias de un fragmento de ácido desoxirribonucleico a partir de una sola molécula. La PCR se basa en la replicación celular en la que actúan varias proteínas para sintetizar dos nuevas hebras de ADN a partir de otra que funciona como molde. En procariontes se han encontrado al menos 12 proteínas involucradas en la replicación. Estas proteínas actúan en diferentes actividades como la identificación del sitio de origen de la replicación, el desenrollamiento de doble hélice, la estabilización de la estructura desenrollada, la generación de cadenas iniciadoras complementarias con un extremo 3 libre, el avance de la bifurcación replicada por desenrollamiento, los pasos finales del ensamblaje de dos cadenas complementarias, la identificación de los sitios de terminación y el superenrollamiento de las dos nuevas moléculas de ADN. La siguiente técnica es Southern blot. Es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido. Una enzima de restricción se utiliza para cortar una muestra de ADN en fragmentos que se separan mediante electroforesis en gel. Los fragmentos de ADN son transferidos del gel a la superficie de la membrana. La membrana se expone a una sonda de ADN marcada con un marcador radiactivo o químico. Si la sonda se une a la membrana, entonces la secuencia de la sonda está presente en la muestra. Cuando se realiza un Southern blot, en primer lugar se separan los distintos fragmentos de ADN acuerdo al tamaño en un gel a lo largo de un campo eléctrico. Los fragmentos más grandes migran a la parte superior y los fragmentos más pequeños se van a encontrar en la parte inferior. Cuando se termina de correr el gel, se realiza la transferencia a una membrana. Es como hacer un sándwich: gel, membrana en la parte superior y muchas toallas. Lo que se busca es permitir que una solución haga que el ADN que se encuentra en el gel pase a la membrana. Para desarrollar el diagnóstico del síndrome X frágil por medio del análisis molecular, el cual se basa en el estudio del número de repeticiones CGG y el estado de metilación de la isla CpG adyacente, se disponen de dos técnicas fundamentales que se complementan, las cuales son el PCR y el Southern blot. Para la primera técnica se basa mediante la determinación del número de repeticiones mediante la reacción en cadena de la polimerasa.
Esta técnica se basa en la amplificación de la zona repetitiva y el posterior análisis del fragmento amplificado para medir su tamaño. Proporciona información sobre el número exacto de repeticiones por debajo de 100 a 120 cgg. Esta no proporciona información sobre las expansiones mayores ni sobre el estado de metilación de la isla CpG. Por lo tanto, esta técnica nos permite realizar la confirmación de normalidad en un individuo y el diagnóstico de individuos con PMS en el rango bajo. Tampoco permite el diagnóstico de afectados ni de portadores en el rango alto de la premutación. En un cierto número de mujeres, alrededor de un 30% tan solo amplifica un solo alelo. Y bueno, los alelos son cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen, debido a que son homocigotas. Las homocigotas son alelos que codifican la misma información para un carácter. Y bueno, por lo que tampoco da información suficiente al realizar pues esta técnica. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de la amplificación por PCR utilizando cebadores y posterior análisis en el equipo AB1310. Bueno, en el inciso A tenemos a una mujer con presencia de 2 alelos. En el inciso B es un hombre presentando solamente un alelo. En el inciso C tenemos a un hombre presentando inestabilidad debido a un alelo en un rango de premutación. Y finalmente en el inciso D es una mujer portadora de un alelo normal y uno permutado. La segunda técnica es la de Southern Blot. Esta se basa en la medición del número de repeticiones CGG mediante la digestión del ADN con la de 2 enzimas de restricción, uno de ellos sensible a la metilación y la posterior hibridación con una sonda de la región. En este caso se obtiene información sobre el número de repeticiones, sea cual sea su tamaño, y a la vez conocemos el estado de la metilación. Mediante esta técnica podemos realizar el diagnóstico de cualquier individuo, mujeres y hombres normales, que se abrevia con la sigla N mayúscula, hombres y mujeres portadores, que se abrevia con las siglas PM mayúscula, y hombres y mujeres portadores de mutación completa, que se abrevia con las siglas MC, así como también los casos de mosaicismo, tanto de expansión como de metilación. Y bueno, el mosaicismo se utiliza para describir la presencia de más de un tipo de célula en una persona, y es otro tipo de síndrome. El hecho de realizar el estudio por PCR se debe que es más rápido y barato y proporciona un número exacto de CGG, mientras que la de Southern Blot es una técnica más compleja, pero necesitamos más tiempo para realizarlo y el número de repeticiones obtenido no es tan exacto, pero pues sí nos proporciona un resultado claro de N, PM y MC. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo del análisis realizado mediante la técnica de Southern Blot con la sonda STB12.3 después de una doble digestión. En la parte de abajo tenemos una enumeración del 1 al 6, los cuales son llamados como carriles. Por lo tanto, en el carril 2 y 6 podemos observar que son mujeres sin expansión mostrando dos bandas normales, una de 5.2 kb y la otra de 2.8 kb, correspondientes al cromosoma X inactivo y activo. En el carril 5 podemos observar a un hombre sin expansión con banda normal de 2.8 kb y cromosoma X activo. En el carril 1 y 4 son mujeres portadoras con PM. Y por último, en el carril 3 tenemos a un hombre portador con MC.